Amén. Y por favor, hermanos, buscan en sus Biblias, en segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo, nuestro ejemplar supremo. Y vemos aquí 2, 8 al 10. Dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y vemos aquí, ¿quién realmente es Jesucristo? ¿Y por qué se menciona su nombre 4 veces en los primeros 8 versículos de este pasaje? Usted ve, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí se ve. Y después vemos aquí que se repite Jesucristo, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después vemos aquí en versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y después versículo 10, ahí dije, en 8 versículos, son 10 versículos. Versículo 10, que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué 4 veces se encuentra en estos 10 versículos? Y vemos aquí que no dice Cristo nomás, no dice Jesús nomás, dice Cristo Jesús o Jesucristo. Hay una razón por estas cosas. Hermanos, vemos aquí entonces cómo influye en mi vida actual, ahora. Una promesa que se hizo al rey David hace unos 3000 años. ¿Qué tiene que ver una promesa que fue hecha al rey David? Mi vida, hoy, hace 3000 años. Aquí estoy en el año 26. Y esa promesa fue hecha 1000 años antes de Cristo, a David, porque es cuando reinó él. Entonces, ¿qué tiene que ver? También la genealogía de Jesús, de Jesucristo, con mi sufrimiento por el evangelio. Porque si usted ve bien, él habló, recuerda la semana pasada hemos visto, de un soldado, un atleta, un labrador, la importancia de perseverar a pesar de los sufrimientos. Y vemos, si usted recuerda, capítulo 1, versículo 8, hemos estudiado hace unos meses para atrás, 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Encontramos aflicciones, sufrimiento en los 4 capítulos de esta epístola. ¿Y qué tiene que ver entonces la genealogía de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver que Él es hijo de David? Según la carne, como dice aquí, recuerda Jesucristo del linaje de David. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque dijo, acuérdate, después que Él habló de todas estas otras cosas. Y vemos que el apóstol también, ¿qué tiene que ver la genealogía de Jesús con el sufrimiento del evangelio? Porque el evangelio produce sufrimiento. Cuando usted proclama el evangelio, prepárate para sufrir. Entonces, ¿por qué tengo que recordar del hijo de David? Jesucristo. Entonces aquí dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David.
Entonces mi pregunta es, ¿por qué? Y eso es la introducción hoy. ¿Por qué? Entonces vemos ahora, primero, vamos a enfocar en versículo 8, el personaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Jesucristo, la persona. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo me afecta como creyente que lo tenga en cuenta siempre? ¿Por qué debo de acordarme de él de siempre? Y especialmente en mis momentos de aflicción. En la clase hemos estudiado la importancia de obsesionarnos con la palabra y meditar de día y de noche en la palabra. Pero también debo de siempre acordarme de Jesucristo y pensar en Él. Porque la Biblia dice que mis ojos deben estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La Biblia dice que mis ojos deben estar por delante, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. La Biblia enseña que Jesucristo es mi vida. Morir es ganancia, vivir es Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesucristo con nosotros? Yo creo que son preguntas legítimas y válidas. Y yo creo que la Biblia tiene la respuesta. Y por eso estamos aquí, para aprender. Si usted dice que es cristiano, esto es el opuesto de mundano. Cristo no es del mundo. El mundo no quiere a Cristo. Cristo murió por el mundo. El mundo no quiere a Cristo. Y francamente, usted es o mundano o cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un mundano es un seguidor de la corriente del mundo. Primero, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo me afecta como creyente? Que lo tenga en cuenta siempre. Y especialmente en mis momentos de aflicción. Ahora, si usted nunca ha sufrido por el Señor, si usted nunca ha sufrido, no es para usted ese mensaje. Pero si usted ha sufrido, es para usted. Y algo más, si usted no ha sufrido, vas a sufrir. Primero, Él es el rey. Dice del linaje de David. David fue el rey escogido. Dios escogió a Saúl, es verdad. Pero después lo rechazó y escogió a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es lo que dice la Biblia. David no era perfecto, pero un hombre que amaba a su Dios. Y vemos entonces, Él es rey. Cristo es rey. En dos sentidos. Él es rey según la carne, porque Él es hijo de David. La sangre de David corre por sus venas. Y Él es rey porque Él es creador y Él es hijo de Dios. Entonces Él es rey como quiera. En el cielo le adoraban como rey. La diferencia es que ahora Él es rey humano también. Él tomó forma humana. De eso viene la palabra que encarnación. Se encarnó, se hizo hombre. Él es rey. Jesucristo es el descendiente prometido a David, mencionado en el pacto davídico o el pacto de David. Y mira conmigo en segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, David tenía un deseo en su corazón. Se sintió incómodo. ¿En qué sentido? Pues vamos a ver lo que dice. En versículo 1, segundo Samuel. Es muy importante entender eso. Nunca olvida. Si usted es un cristiano de más de un año en la fe, hay ciertos capítulos que usted ya debe de saber luego. Segundo de Samuel 7 es el pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Vamos a ver. Porque cualquier judío sabía de ese pacto. Y Timoteo sabía de ese pacto. Por eso dijo, acuérdate de David, linaje de Jesús. Jesucristo, linaje de David. El capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, su vida estaba ahora tranquila, segura. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Estaba en un tabernáculo, una tienda, una carpa.
Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y esto fue un consejo equivocado. Nunca debe hacer todo lo que está en tu corazón, porque no todo lo que está en tu corazón es la voluntad de Dios. Porque Dios muchas veces nos está probando. Y a veces, aun cuando tiene que hacer algo bueno, no es voluntad de Dios. Usted lee el capítulo 16 de Hechos después. Pablo quería Bitinia, quería Asia. No puedes. No lo permitió el Espíritu Santo. ¿Es pecado llevar el evangelio a Bitinia? ¿Necesitaban de Cristo? No es pecado. Pero para Pablo hubiera sido pecado. Porque Dios nunca te llamó a hacer todo lo bueno. Él te llamó a hacer con su voluntad. Dios tenía otra persona para ir a Bitinia. Porque en las cartas de Pedro se ve que manda saludos a los hermanos de Bitinia, a la iglesia en Bitinia, pero no fue Pablo. Y por fin él recibió la visión de Dios y él fue a Macedonia, donde está la ciudad de Filipos, la ciudad de Tesalónica. Y tenemos epístolas a los filipenses, a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia y lo mandó a Europa. Entonces aquí también. Muy bonito, quiere hacer una casa al Dios. Yo tengo casa de cedro, mi Dios está en cortinas, entre cortinas. Yo quiero algo bonito para mí. Él quería construir un templo. Y Natán, pues sí, muy bueno lo que está en tu corazón. So él regresó. y entonces, versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuando he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Le decían, yo nunca he pedido una casa de cedro. En tantas palabras Dios está diciendo, thank you, pero no thank you. Lo está diciendo él, gracias, pero no gracias. Gracias por su buena intención, pero no gracias. ¿Y por qué? Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. Es cuando baja la nueva Jerusalén en Apocalipsis, está diciendo que Israel jamás será echado fuera de su tierra. Está hablando del milenio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. No una casa de bloc o de cedro. ¿Por qué quiere hacer una casa para el Señor? El Señor dijo, ahora ¿sabe qué, David? Yo veo tu corazón, pero yo voy a hacer una casa para ti. Una gran casa, una casa muy grande. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hablando de dos hijos, Salomón, que era su hijo, pero Jesucristo más adelante. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de su reino, quiere decir para siempre, es un trono eterno. Él edificará casa a mi nombre. ¿Okay? ¿Qué dijo Cristo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Cristo está levantando la iglesia, que es la casa de Dios.
En versículo 14, es muy interesante. Y yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Dice David, tu hijo será mi hijo. Jesucristo era hijo de David. Jesucristo es hijo de Dios. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dice, Cristo nunca hizo mal. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Delante de Dios Padre, él hizo mal, porque él tomó tu lugar y murió en la cruz. Y Dios lo castigó con hombres. Fueron hombres, no ángeles, que lo dieron con el látigo, que pusieron la corona de espinos. Fue hombre, no Dios, que puso los clavos por sus manos. ¿Y por qué? Porque Jehová quiso herirle. Eso dice en Isaías 53. Él fue castigado por ti y por mí. Tú eres declarado justo delante de Dios porque por la justicia de Cristo te cubre. Pero cuando Él fue a la cruz, nuestros pecados cubrieron a Él. Y el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y por eso Él tuvo que decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios Padre no vio a su Hijo. Él te vio a ti y a mí. Y le dio la espalda a nosotros. Esto está hablando aquí. Y después vemos más. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora mire, y será firmada tu casa, tu descendencia, tu familia, y tu reino para siempre delante de tu rostro. David, tú vas a ver este reino eterno. Y tu trono será estable eternamente. Entonces David no pudo entender eso. En versículo 19 él contestó en el fin. Dice, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo. Él no puede creer. Eso no puede ser. Ningún reino dura para siempre. Ningún país dura para siempre. Ningún imperio dura. El tuyo sí. Tú me querías hacer casa, yo haré una casa para ti. Y la iglesia es la casa que Dios está haciendo para David por medio de Jesucristo, su hijo. Quiero que entiendan. Eso es el pacto davídico. Entonces, cuando usted lee aquí en 2 Timoteo, obviamente él está hablando a alguien que sabe muy bien lo que acabé de explicarles. Cualquier judío sabía eso en aquel entonces, la promesa, que su reino es eterno, que David iba a reinar para siempre. Lo que muchos no sabían era por medio de Jesucristo, su hijo. Hijo de David, era Cristo. Entonces, por eso, versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Vemos que entonces Él es rey. Jesucristo es rey eterno. Y ustedes pueden leer eso en Isaías también. En Isaías 9. Vemos cada Navidad, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Habla del estado de su reino, que su imperio no hay fin. Él va a reinar para siempre. Es hijo de David. Yo quiero que entiendan eso. Jesucristo es el descendiente de David mencionado en el pacto de David. Entonces está diciendo a Timoteo, si ustedes creen que doctrina no es importante, ¿cómo cree usted que Pablo pudo decir esas palabras a Timoteo si la doctrina no es importante? Pero ¿cuántos entienden eso? ¿Cuántos leen eso y toman en cuenta la doctrina, el pacto davídico, la promesa que hizo Dios por medio de Natán? Todo porque David quería hacer un templo. Y Dios dijo, no me vas a hacer templo, pero yo voy a hacer algo más grande para ti. Después vemos que Él venció a la muerte. Y vemos aquí también, resucitado de los muertos. Versículo 8. Jesucristo es Rey eterno. Jesucristo venció a la muerte. Bueno, si Él venció a la muerte y mi vida está escondida en Cristo, entonces yo también vencí a la muerte. Exactamente. Tú y yo jamás moriremos. No, vamos a morir físicamente, a menos que venga Cristo y seamos arrebatados. Pero normalmente vamos a morir.
pero vamos a resucitar con Cristo y estar con Cristo. Y es muy importante entender ese punto, ¿ok? Que no hay evangelio si no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, usted lee después en capítulo 15, 1 de Corintios, que van a ese entonces vuestra fe y van a ese entonces nuestra predicación. El evangelio es literalmente fantasía, nada más que Santa Claus y la coneja. Eso es, si Cristo no resucitó. Es ficticio, es una fantasía para los niños. Leer, ahí está 1 Corintios. No hay evangelio si Cristo no resucitó. ¿Sabe por qué? Cualquier hombre o mujer puede morir en una cruz. Agarra a cualquier persona, pégale con clavos ahí y deja que cuelgue en la cruz, a ver si no muere. Pero resucitar de entre los muertos, no cualquier puede hacer eso. Lo que da poder a la cruz es la resurrección. Porque cualquier puede morir en la cruz, pero ¿quién puede vencer a la muerte? Solo Cristo. Entonces Él venció a la muerte. Entonces, y después Él dice más adelante, haz tu obra de evangelista, que predica el evangelio. Más adelante vamos a leer eso, pero ahorita no, en capítulo 4 habla de eso. So, vemos que Él venció a la muerte. Y vemos también, Él es nuestro ejemplo. Por eso puse nuestro ejemplar, pero supremo ejemplar. Él es supremo, no hay ejemplo mejor que Él. Usted mira conmigo, no tan lejos después de Timoteo, busca Hebreos capítulo 12. Y vamos aquí en capítulo 12, versículos 3 y 4. Si algunos estaban sufriendo, estaban chillando, es lo que están haciendo, y el escritor tuvo que decirles, ya tiene que, levántanse. Dice, mira aquí, en versículo 1 y 2 habla de correr con los ojos puestos en Jesús, pero en versículo 3 y 4, mira lo que dice, 12:3, capítulo 12, versículo 3. Considerad, que se toma en cuenta, considera, contempla, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él sufrió una contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú crees que estás sufriendo tanto, considera al Señor. Porque en comparación con Él, dice Él, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor lo estaba disciplinando. Pero ellos, están duros, y todavía no han sangrado como Cristo. Entonces considéralo, tómalo en consideración. Y Él es nuestro ejemplo. Y la verdad es, cuando uno se compara con Cristo, lo que tú y yo estamos sufriendo no se compara. Pero estamos tan mal acostumbrados a vivir en lugares como Estados Unidos y en México. De veras no sabemos lo que es sufrir. Lo he dicho muchas veces. Y seguiré diciendo porque siempre se nos olvida. Este mundo odia al Señor. En la mayoría de las naciones, un cristiano... Mira, va agarrado su nombre y va a anotar. Eso pasó semana pasada. Una pareja cristiana en Suecia. Perdieron sus dos hijas. Dos hijas. Una de 14 años, otra de 12 años. ¿Y sabe por qué? Fueron a la corte. El Estado lo quitó a las hijas. Y no encontraron nada mal. Pero ¿sabe el pecado de los padres? ¿Sabe por qué lo quitaron las hijas? Porque van a la iglesia 3 veces a la semana. Y eso no es justo. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, tal vez entre semana la oración. Es mucho. Y no lo devolvieron y lo van a poner por adopción sus hijas. Eso pasó la semana pasada. Un país desarrollado como Europa. En Suecia. Ahora, póngase a pensar lo que estoy diciendo. Si usted lleva a sus hijos a la iglesia en un país libre y el Estado dice no se puede, y fueron a la corte y el juez estuvo de acuerdo con ellos,
con el Estado. Ahora, póngase a pensar, las niñas llorando, tristes, porque sus padres son cristianos y van a la iglesia 3 veces a la semana. ¿Usted cree que México es así? ¿Usted cree que Estados Unidos es así? No. No me digas que sufren tanto. Y más muchos que tienen sus hijos como un ídolo y los quitan tus hijos porque van a la iglesia. Y me pregunte, si te los quitan tus hijos, ¿seguirían ustedes yendo a la iglesia? Son cosas que tenemos que pensar. Entonces, es muy importante, Cristo es nuestro ejemplo. Y vemos ahora, eso sigue, la persecución por el evangelio de Jesucristo. La persecución por el evangelio de Jesucristo. Y francamente, hermanos, no se me ocurrió hasta que era muy tarde. Ya tenía el sermón preparado y yo quería poner en la pantalla la foto de esa familia, para que ustedes vean que no estoy nomás sacando nombres. Eso pasó de veras, semana pasada. Ya son 2 años que quitaron sus hijas. Y la corte por fin, no se puede. Vemos ahora entonces la persecución que surge de la proclamación del evangelio. Usted mira el versículo 9. En el cual, que en el evangelio, yo estoy predicando la resurrección. Estoy predicando de David, del hijo de David, Cristo. Estoy predicando Jesucristo. Estoy predicando su resurrección. Es el evangelio, versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. Lo vemos entonces aquí, el apóstol estaba sufriendo. Pero que la resurrección, mis hermanos, y se estamos acercando a la resurrección en 2 semanas, en 2 semanas. Pero aquí está la cosa, la resurrección de los muertos, no nada más de Cristo, de entre los muertos, es un punto principal de controversia. ¿Sabe? Quiero que miren conmigo unos versículos, pasajes en Hechos. ¿Por qué sufrieron tanto los apóstoles? Pedro y Pablo y los que predicaban la palabra. Vamos a empezar en Hechos 4. Y ahí no está Pablo todavía, no era salvo todavía, pero está Pedro y Juan y Jacobo. Y usted mira el capítulo 4 de Hechos, del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús que la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Pero por qué fueron arrestados? Porque predicaban resurrección. Ahí dice, de entre los muertos, en Cristo. Hay resurrección, vamos a rendir cuentas. Pero eso no es todo. Ahí dice la razón, porque predicaron, anunciaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero usted mira conmigo otro lugar, capítulo 17. Ahora es Pablo. En capítulo 17. Y vamos al versículo 32. 17:32 de Hechos. Pero cuando oyeron, eso que está predicando en Atenas, a los filósofos, esos que les gustó lo que estaba diciendo, hasta le invitaron a hablar. Pero mire, versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Estaban muy interesados, después, ya no quiere escuchar la resurrección de los muertos. ¿Sí es la resurrección? Después vamos a otro lugar. Quiero que miren conmigo en capítulo 23 de Hechos. Ahora Pablo está ahí, en capítulo 23 de Hechos. Y vamos al versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio. Ahora mire, está como una corte judía de los líderes. Antes estaba entre los paganos en Atenas. ¿Y qué está diciendo aquí? Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo,
acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, que dijo él, se me juzga. Otra vez, yo estoy aquí porque predico la resurrección de los muertos. ¿No ven ustedes? Un lugar más, 24, 21 de Hechos. Mira conmigo, 24, 21 de Hechos. A no ser que estando entre ellos, dice, perdón, ¿sabe qué? Versículo 20 mejor. O digan estos mismos, está delante de Félix. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Otra vez, resurrección de los muertos. Después vamos a 1 de Corintios. Mira lo que dice en capítulo 15. Aún en la iglesia estaban dudando de la resurrección de Cristo, que no hay resurrección. Entonces, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No sirve para nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces ven ustedes la resurrección. Digo, ¿por qué digo eso? Se está acercando ahorita a la resurrección. ¿Dónde está el énfasis? La mayoría, si no 90 de cada 100 niños o 99 de cada 100, nunca he hecho una encuesta. Si usted habla de Easter o la resurrección, van a hablar de una coneja que pone huevos. Yo nunca pensé que conejos ponían huevos, la gallina, pero así es. Ahí está la coneja con sus huevos, y su canastita con los huevos, y los cascarones, y quién sabe qué. Pero ¿cuántos saben de la resurrección de Cristo? El diablo está tratando de quitarle enfoque para que los niños no aprenden. Y ya cuando son adultos, ya no aceptan nada de esas cosas. ¿Dónde ahí se encuentra más gente? En la cultura hispana. En la resurrección no es día de resurrección, es día de campo. Oh, están en la presa, están en un parque, están haciendo carne asada. Pues comieron pescado por 40 días, ahora tienen que comer carne. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? ¿Dónde está Cristo en todo eso? El diablo es lo que él quiere. Y ustedes mismos, en el día de la resurrección, a ver dónde van a estar ustedes. Porque el diablo no quiere. Porque cuando Cristo resucitó de entre los muertos, es cuando el diablo perdió. Y ahí fue juzgado. Entonces, vean ustedes, aquí está diciendo Pablo a Timoteo, regresando a 2 Timoteo. Él dice aquí, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Si no hay resurrección, no hay buenas nuevas. Estamos todavía en nuestros pecados. Y la única cosa que a ti te espera es una llama ardiente, porque Cristo no resucitó y no venció a la muerte. Y eso es lo que estaba diciendo. Timoteo sabía eso. Pablo estaba recordando. Entonces, ¿cómo es que hemos nacido de nuevo? Porque si tú eres salvo, porque tú naciste de nuevo, ¿cómo? Pues qué bueno que vamos a ver qué dice la Biblia. Primero de Pedro, capítulo 1, que dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, en versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahora mire, nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero ¿cómo lo hizo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no resucitó, tú y yo nunca hubiéramos nacido de nuevo.
y yo conocemos a Cristo, hemos nacido de nuevo por la resurrección de Cristo. Por eso el diablo quiere que, ¿usted ha fijado? El Viernes Santo, esa noche, las iglesias, más la católica, se llena de gente. Pero el domingo de la resurrección está vacía porque todo está en el campo. Y póngase a pensar, tenemos un culto el viernes cada año para atraer a la gente que no van a la iglesia el domingo. Pero es bueno hablar de la cruz, pero no es bueno hablar de la cruz si no hablamos de la resurrección. Y es lo que el diablo quiere. ¿No ha fijado en la cruz en la iglesia católica, el crucifijo? Ahí está Cristo en la cruz todavía, enfocando en su muerte. Hermano, la tumba está vacía y la cruz también, porque Cristo resucitó. Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí a Timoteo. Y vemos también la difamación que surge de la proclamación del Evangelio. Ya que estamos en Pedro, miren lo que dice en 1 de Pedro, en capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Miren lo que dice en el versículo 14. 4:14. Si sois vituperados, cuando habla mal de ustedes, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Eso fue Pedro. ¿Qué dijo Pablo? Pues mira conmigo también en 1 de Corintios 4:13. 1 de Corintios, sé que hay muchos versículos hoy, pero tiene que enseñar ese punto. En 1 de Corintios capítulo 4, versículo 13, miren lo que dice. Ahora es Pablo. Y dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Somos la basura del mundo. Así nos mira el mundo, como tontos, predicando el evangelio, porque el mundo es muy arrogante. Entonces, y como no somos la escoria del mundo, somos basura, en muchos países lo meten en la cárcel y lo matan porque estamos quitando tiempo, lugar, comida, espacio de otros. No, ni siquiera merecemos vivir. Así es. Y Pablo por fin murió. Así es, hermanos, cuando uno proclama el evangelio, viene la persecución. Pero ¿sabe qué? La difusión del evangelio sigue su curso a pesar de toda oposición. Porque, mira lo que dice en versículo 9. Porque él sufrió como malhechor. Y muchas veces nosotros vamos también a recibir acusaciones. ¿Ok? Pero dice, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Se ve cómo equivale el evangelio con la palabra de Dios? Es igual. Porque ¿dónde se encuentra el evangelio? En la palabra de Dios. Mira, él dice aquí, mas la palabra de Dios, aquí dice, no está presa. Ahora mira Isaías 55, lo que dice el profeta Isaías. En 55, es algo tan hermoso hablando de la palabra de Dios. En Isaías 55, encontramos aquí versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, ahora miren, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí está. El evangelio no va a parar. Puede matar cristianos, puede encarcelar cristianos, puede decir, prohibir y que es contra la ley predicar el evangelio. Pero la palabra sigue, el evangelio sigue. ¿Te ves? Y la iglesia seguirá creciendo, hermano, a pesar de todo. Eso está diciendo, él está basando eso en Isaías y otros versículos. Vemos la difusión del evangelio sigue. Sigue su curso a pesar de toda oposición. Entonces, qué bonito. El evangelio está esparciendo, hermanos. Hay gente que está recibiendo a Cristo. El evangelio está creciendo. Gloria a Dios por eso. Y muchos de ustedes, yo también, recibimos a Cristo porque oímos la palabra y la palabra, pues la fe viene por la palabra. Y tú no puedes ser salvo sin fe y tú no puedes tener fe sin la palabra.
Por eso la palabra del Evangelio van juntos. Ahora vemos también entonces la persecución por los escogidos de Jesucristo. La persecución. Usted mira aquí en capítulo 2, que dice él, en el cual sufro penalidades hasta prisión. Después versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Qué bonito. No dice de los salvos, de los escogidos, enfocando en la soberanía de Dios, los escogidos. Si siempre dice, esos son los salvos, no. La Biblia habla de los escogidos que de los salvos, porque fuimos escogidos. Pero vemos aquí el apóstol Pablo, vemos aquí, amaba a los escogidos de Dios. Porque dijo aquí, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo sufrió por los escogidos, por la iglesia, por los que Dios tenía escogido, por eso se llama escogidos. Pero la cosa es, más que eso, era un amor genuino, porque Pablo estaba dispuesto a soportar todo por amor de los escogidos de Dios. Y por tanto dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, tome en cuenta aquí la palabra. Todavía no tenían a Cristo estos escogidos. Él sufrió por los que tienen a Cristo, pero estos todavía no tenían a Cristo. Porque aquí dice en versículo 10, para que ellos también, es decir, con los que ya somos salvos, también obtengan, que es futuro, la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ven ustedes que, y eso es tan importante, Pablo estaba dispuesto a sufrir por los escogidos que todavía no eran salvos. ¿Y quiénes son? Pues quién sabe, solo Dios sabe. Pero vemos entonces el siguiente punto. Era un sufrimiento momentáneo en luz de una gloria eterna. Eso que se encuentra en el versículo 10. Y vemos entonces, él aguantó todo, soportó todo, sabiendo lo glorioso que sería su propia eternidad. ¿Sabe? El apóstol Pablo sabía lo que le esperaba. Él sabía que Dios, él tenía por cierto que dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, en nosotros. Ese es Romanos 8, 18. Él sabía lo que le esperaba, pero eso no era todo lo que le impulsaba. ¿Ok? Si usted mira aquí, es increíble. Él estaba también aguantando todo para la gloria eterna de aquellos que ni siquiera conoció todavía. Él no sabía quién iba a ser salvo. Mas él dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan. En otras palabras, Pablo dijo, yo estoy dispuesto a sufrir por fe, aún por aquellos que yo ni sé quién será salvo. Si un pastor puede sufrir por sus ovejas. Tal vez estamos dispuestos a sufrir uno por los otros, pero ¿estás tú dispuesto a sufrir por algo que tú ni siquiera conoces? Es lo que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a Cristo. Y si usted lee la Biblia, hemos estudiado doctrina ya, no voy a estar repitiendo. Cristo empezó a amarnos desde la eternidad pasada. Nunca hubo un tiempo que Cristo empezó a amarte. Él siempre te amó. Él siempre te conoció. Entonces, aún los que nosotros todavía no sabemos quién será salvo, ya los ama, ya los conoce. Porque Él no está limitado al tiempo. Nosotros sí. Porque el tiempo es parte de la creación. Si no hay sol, no hay tierra, no hay estrella, no hay tiempo. El tiempo no existe en la eternidad. Es eterno, es siempre, es omnipresente, siempre es presente. Lo vemos entonces. Pero hay una preciosa promesa que la palabra de Dios nos da para los que siembran la semilla. Quiero que miren conmigo.
en Salmo 126. Qué bonita es esa promesa. ¿Sí? Mire lo que dice en Salmo 126. Y vamos a versículos 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios. Y qué bonito. Es últimos dos versículos. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la ¿qué? Preciosa semilla. La Biblia no te promete que si tú hablas de Cristo, tú no vas a sufrir. Contrario, vas a sufrir. Y vas a llorar. Y vas a sufrir insultos. Vas a sufrir palabras ofensivas. Es capaz que tú sufres golpes físicos. Es capaz que tú sufres encarcelamiento, prisión. Es capaz que sufres muerte. Hay mártires que han dado su vida por Cristo. Pero dice, otra cosa, ¿cómo no vas a estar llorando cuando tú sabes que eres salvo y tu hijo, tu hija es terco y no recibe a Cristo y tú sabes lo que él espera? ¿Cómo no vas a llorar? O una mujer casada con un hombre terquísimo que no recibe a Cristo. Pero es muy comodín, dice, vas a la iglesia, ore por mí, pero nunca viene él, ora. Y va para el infierno. Entonces, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué bonita esa promesa. ¿Cuáles son las gavillas? Cuando tú llegas al cielo a ver cuántas almas han llegado de Dios por medio de tu vida. Y qué bonito. Entonces vemos aquí que Él aguantó todo, sabiendo lo glorioso que sería la eternidad de los escogidos, aun a los que no conoció. Qué bonito. Y entonces, ¿qué es la conclusión de todo esto? Primero, Jesucristo no solo recorrió el camino del sufrimiento antes que nosotros, sino que estableció el patrón que debemos seguir. Cristo nunca dijo, yo voy a sufrir por ustedes y ustedes van a vivir una vida muy cómoda y muy cómoda, sin sufrir, porque yo sufrí. Es lo que enseñan los pentecostales. Que tú no tienes que sufrir enfermedades, no tienes que sufrir pobreza. Pero los únicos ricos son los pastores, porque todos los tontos dan dinero a ellos. Pero el hecho es, eso es. No tenemos que ir lejos. Tenemos vecinos que se llaman para de sufrir. Pero ¿sabe qué? ¿Quiénes son los que van con ellos? Los que no quieren sufrir. Pero salen más pobres y como quiera sufren. Pero los ricos tienen dinero. ¿Por qué? Porque todos dan su dinero a esa gente. Y los pastores, ellos son los ricos, viven bien. Y los pobres siguen viviendo su fantasía. Y cuando Dios no les contesta, después se enojan y no van a ninguna iglesia. Es pura mentira las iglesias. Pintan todos con la misma brocha. Y eso es lo que pasa. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no carga tu colchón, pero carga tu cruz. Una cruz habla. Come on, es natural. Una cruz habla de sufrimiento. Uno que cargaba su cruz ya sabía lo que le esperaba. Ok, entonces Cristo dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tú no puedes si tú no cargas tu cruz. Déjame ponerle en términos más sencillos. Si tú quieres seguir a Cristo y quieres una vida cómoda, tú te estás engañando. Seguir a Cristo cuesta. Él mismo dijo, calcula los gastos. Él dijo. Ni siquiera capítulo próximo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos que quieren vivir piadosamente, no en la iglesia católica, no en la iglesia bautista, no en la iglesia metodista, no, dice en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Pero no puede ser, porque algunos que dicen, tú puedes parar de sufrir. ¿Cómo que eso está en la Biblia? ¿Sí ves lo que digo? Leen sus Biblias. Entonces, Jesucristo no solo recorrió el camino del sufrimiento, Él estableció el patrón para seguir, para hacer lo que Él hace. Y segundo, no somos mayores que nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo dijo que
El siervo no es mayor que su amo, que su señor. Si el mundo odió a Cristo, ¿cómo no va a odiar a sus siervos? ¿A poco tú crees que tú eres más que Él? No, no somos más que Él. Y si Él sufrió, vamos a sufrir también. Algunos dicen, pues yo nunca he sufrido por el Señor. ¿Por qué será? Porque tú eres un mundano y el mundo quiere a los suyos. Pero si tú eres cristiano y sigues a Cristo, tenlo por seguro, el mundo no te va a querer mucho. Tenlo por seguro. Te va a costar en cuestión tal vez más ligeras, pero no habrá promociones. Un sinvergüenza que tiene menos tiempo será elevado y recibirá más sueldo que tú, que está ahí trabajando como un burro y no te reconocen. Hablo por experiencia, yo trabajé en el mundo. Yo me acuerdo de uno sinvergüenza, yo trabajaba loco, yo hacía lo mejor que pude. Y mis aumentos venían muy despacio porque hablaba de Cristo. Y unos sinvergüenzas, no hombre, le daban aumentos y eran flojos. Pero yo entiendo. Después una vez Dios me bendijo con un supervisor moreno, negro, que era cristiano y me apreció y tuvo mis aumentos por él. Pero así es, te cuesta seguir a Cristo, te cuesta. Y si tú quieres poner tu familia primero, ok. A ver qué tanto va a servir tu familia con estar delante del Señor. No van a estar ahí por ayudarte. Entonces vemos aquí también que si queremos ser fieles anunciadores del Evangelio, debemos estar preparados para sufrir las consecuencias. Si tú quieres hablar de Cristo, te va a costar. Te va a costar. Pero si tú eres un cobarde o un comodín nada más, no hablas de Cristo. Y tu vida irá muy bien. Bueno, superficialmente. Porque si tú tienes a Cristo, no tendrás la paz, estará siendo triste el Espíritu Santo. Y tarde que temprano, esa tristeza se convertirá en amargura en tu vida. Un cristiano está entre la espada y la pared. Si no sigue a Cristo, se pone amargado, se pone triste, se desespera de la vida. Pero si sigue a Cristo, va a sufrir consecuencias. Dice, entonces, ¿qué es eso? Entiéndeme, vivimos en un mundo rebelde. Nada bueno sigue en este mundo. Hay cosas buenas, sí. Cuando nace un niño, qué hermoso tener una familia. A veces tú tienes un trabajo, compró una casa. Pero de veras, en la luz de la eternidad, no hay nada que este mundo te ofrece. Cuando tú vas a morir, si tú sabes, si tienes el privilegio de saber, porque a veces uno muere de repente en un carro, un accidente, pero si tú sabes que vas a morir pronto, y tú estás en tu lecho de muerte, y tú has vivido por este mundo, no hombre, va a ser una miseria para ti. Va a ser una miseria. Y yo lo he dicho muchas veces, yo sé que hay muchas caras nuevas, pero uno de mis funciones o tarea principal como pastor es preparar mis ovejas para su encuentro con su pastor de los pastores. No es la palabra, prepararles por su muerte, porque van a morir. Pues no me gusta el tema, Dios nunca buscó tu opinión, vas a morir. ¿Y estás preparado? Si no tienes a Cristo, tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, estás listo para estar bien con Él. Porque todo comparecemos ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia. Y por eso digo. Y Pablo sabía eso, porque Pablo ya estaba para morir cuando escribió esas palabras. Él habló con mucha seriedad a su hijo Timoteo. Debemos de estar dispuestos a soportarlo. Todo por aquellos a quienes Jesús ama y murió. Dice, gramáticamente, ¿cómo que Él ama y murió? Él amó y murió. No, Él sigue amándolos. Él murió por ellos, Él sigue amando. Por eso el amor lo puso en lo presente. Murió, está en el pasado. Él sigue amándolos. ¿Estás tú dispuesta a sufrir por aquellos a quien Jesús ama? Porque yo amo lo que Él ama. Yo detesto lo que Él detesta. Si la amo, quiero seguirle. Y estoy todavía dispuesto a sufrir, aun cuando no sabemos a quiénes son. ¿Sabe? Ahí quiero que mire en Juan 10, ya estamos para terminar. En Juan capítulo 10. Usted mira lo que dijo aquí, 10, 15 y 16. Así como el Padre me conoce
y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Todas. Aun las que todavía no conocen a Cristo. Dios puso su vida por ellas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño, un pastor. ¿No está diciendo él? Todas aquellas que no son salvas todavía. Él está hablando con Israel, los judíos, pero hay otras ovejas. A nosotros ya conocemos a Cristo. Él sigue diciendo, mis hijos, hay otras ovejas todavía. Tengo que traerlas. ¿Las amas? ¿Está dispuesto a sufrir por ellas como yo sufrí? Es lo que está diciendo él aquí. Y ahora terminamos con ese último punto. Ahora sembraremos la semilla de la palabra con lágrimas. Pero en aquel día cosecharemos con alegría. Tu día de regocijar en la cosecha no ha llegado. Ahora estamos aquí para sembrar y recoger. Estamos aquí para trabajar. Y sí, cuesta, hermanos. Es doloroso seguir a Cristo. Cuesta. Pero ¿sabe qué? Ahora tú andas llorando, pero un día vas a recoger tus gavillas y vas a regocijar. Tú vas a tener un gozo que no se puede describir. Cuando ves tu Señor y cuando Él te dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y tú vas a ver todo lo que Él tiene para ti. Pero acuérdate lo que Él dijo, sobre mucho te pondré. Tú vas a tener autoridad. Tú vas a estar gobernando con Él. Porque tú has sido fiel aquí en la tierra. Es todo lo que Él espera de nosotros, hermanos. Es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Vamos a poner de pies, vamos a orar. Y si Dios te ha tocado, quieres orar aquí al altar. Si quieres ser bautizado, yo no sé lo que Dios, si quiere recibir a Cristo. Hay hermanos aquí que pueden orar con usted. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre nuestro por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. No siempre nos agrada porque andamos mal, pero tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tú mismo penetra y tú discierne entre lo que pensamos y lo que está en el corazón. Guíanos, Padre. Queremos seguirte con todos nuestros corazones. Si alguien aquí en este lugar no te conoce, que este sea su día de la salvación. Que nazca de nuevo ahora, hoy. Y Padre, los que te conocemos, tal vez hemos tenido miedo de sufrir. O tal vez nos gustan nuestras vidas cómodas. Danos, Señor, una buena dosis de tu espíritu y llénanos de tu poder para que podamos trabajar, sembrar la preciosa semilla y un día recogerla a tu lado. Padre nuestro, lo que fue expuesto esta mañana, que tú multipliques en cada corazón. Tu palabra nunca vuelve vacía. Y ponemos todo eso en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.